El olor a humo aún permanece en su cabello. Han pasado 3 días desde que se derrumbaron los muros, y sin embargo Melina todavía siente el sabor de la ceniza en la lengua. Todavía siente el calor de la madera en llamas en su piel, aunque los incendios ya quedan muy lejos, a más de 100 kilómetros. Tiene 26 años. Es la esposa de Hipócrates, estratega de las fuerzas atenienses en Decelia. Hasta hace 72 horas, era una de las mujeres más respetadas de Atenas, ama de una casa con 14 esclavos, madre de 2 hijos que ahora casi con toda seguridad están muertos. Ahora se encuentra en un patio de piedra en Esparta, descalza sobre losas pulidas por generaciones de pasos, vestida con un quitón que no es suyo, que le han dado quienes la capturaron después de arrebatarle todo lo que poseía, todo lo que era. Con la misma eficacia metódica que aplicaron a la destrucción de las fortificaciones. A su alrededor hay otras 31 mujeres atenienses. Las ha contado durante la marcha. 31 esposas, hijas y viudas de oficiales, recogidas de las ruinas de Decelia como se recoge el grano después de la cosecha, seleccionadas y transportadas a este lugar del que los atenienses solo hablan en voz baja. El patio es más grande de lo que imaginaba, limpio, ordenado. Nada que ver con el caos del saqueo, nada que ver con la sangre y los gritos que acompañaron su captura. Es otra forma de horror. Melina empieza a comprender. No es el horror de la violencia inmediata, sino el del sistema, el horror de la eficacia, el horror de un proceso perfeccionado a lo largo de generaciones para producir resultados precisos con un rigor casi mecánico. Las mujeres espartanas observan desde la columnata. Melina las distingue en la sombra, evaluando a las recién llegadas con expresiones que no logra descifrar. No parecen ni compasivas ni crueles. Miran como un comerciante de caballos observa a un animal antes de una venta. Un hombre se acerca desde el otro extremo del patio. Tiene unos 50 años. Su cuerpo sigue siendo duro, mantenido por el entrenamiento que los espartanos siguen hasta la muerte. Su rostro está marcado por cicatrices que cuentan décadas de guerra. No se presenta. No lo necesita. Su manto escarlata lo identifica como uno de los homoioi, los iguales, ciudadanos de pleno derecho de Esparta, cuyos derechos se extienden a todo lo que se encuentra en el territorio de Laconia, incluida ella. Se detiene a unos pasos del grupo y habla en un griego áspero, con consonantes cortantes y vocales aplastadas, un lenguaje reducido a lo esencial. Les dice que ya no son atenienses, que ya no son esposas, que ya no son madres. Atenas ha caído. Sus maridos han muerto o han sido reducidos a la esclavitud. Sus hijos están dispersos. Todo lo que eran ya no existe. La mujer que está al lado de Melina comienza a temblar. Melina querría tocarla, ofrecerle un gesto de consuelo, pero no se mueve. Ya ha aprendido que el movimiento llama la atención y que, en Esparta, la atención nunca es benévola con las extranjeras. El hombre continúa. Ahora son propiedad del Estado lacedemonio. No son esclavas. Las esclavas solo tienen valor por su trabajo. Ellas tienen otro valor. Serán distribuidas según las necesidades de la ciudad. Algunas serán asignadas a hogares espartanos como esposas secundarias. Otras serán entregadas a la cripteia con fines de entrenamiento. Otras servirán en los templos. Otras más serán utilizadas para la reproducción. Esta palabra golpea a Melina como un golpe físico. La reproducción. Ha oído relatos sobre las prácticas espartanas, historias susurradas en Atenas para explicar cómo el enemigo podía ser tan diferente, tan inhumano, tan terriblemente eficaz. Creía que eran exageraciones. Ya no está tan segura. El proceso comenzará al día siguiente. Esa noche, se les dará de comer y se les alojará. Serán examinadas por médicos, evaluadas por representantes de los éforos. Sobre esta base, se decidirán las asignaciones. Luego, el hombre se aleja, sin esperar respuesta, sin reconocer que acaba de reducir a 32 seres humanos a categorías de uso. Las mujeres espartanas salen de las sombras. No son amables, hablan poco, separan a las cautivas en grupos
y las conducen a diferentes edificios. Melina es llevada a una habitación con una mesa de piedra, un recipiente con agua y una mujer mayor que le ordena desvestirse. El examen es minucioso, clínico, totalmente deshumanizante. Le inspeccionan los dientes, le palpan las caderas, le hacen preguntas sobre sus ciclos, sus embarazos, su edad al casarse, la salud de sus hijos. Ella responde, porque entiende que negarse solo empeoraría las cosas. Esparta no se preocupa por su resistencia ni por su dignidad. Esparta solo se preocupa por la función. Cuando termina el examen, la mujer escribe unas marcas en una tablilla de cera sin explicar su significado. Señala una puerta tras la cual Melina oye llorar a otras mujeres. Mañana la asignarán. Debe descansar. Necesitará fuerzas. Aquí es donde comienza una verdad largamente ocultada. Durante siglos, la historia ha preferido admirar la disciplina espartana en lugar de examinar lo que realmente exigía. Los relatos que glorifican las Termópilas a menudo han evitado mirar lo que ocurría detrás de los muros de las casas, en los templos, en los cuerpos de las mujeres capturadas. Y es precisamente aquí, si me están escuchando en este momento, donde les invito, con respeto, a suscribirse, a dejar un comentario y a dar me gusta a este video, si consideran que es importante comprender estas realidades ocultas. Este relato no es una provocación, sino un intento sincero de mirar la historia sin tapujos, para comprender toda su complejidad humana. Para comprender lo que le espera a Melina, hay que comprender a Esparta misma. Esparta no nació monstruosa, lo fue por elección propia. A mediados del siglo VII, la ciudad atraviesa una crisis existencial tras la conquista de Mesenia. Los mesenios son reducidos al estado de ilotas, una población esclavizada que supera numéricamente a los espartanos. El miedo se convierte en algo estructural. La supervivencia se convierte en una obsesión. Todo queda entonces subordinado a un único objetivo: producir guerreros capaces de mantener un control permanente. Así se instituye la agoge, un sistema educativo que comienza desde la infancia. Los niños son examinados al nacer. Los que se consideran débiles son eliminados. Los demás permanecen con sus madres hasta los 7 años. Y luego son separados de sus familias para vivir en cuarteles hasta los 30. Se les mata de hambre, se les golpea, se les obliga a robar y se les castiga no por robar, sino por fracasar. Se les enseña que la astucia es una virtud y que la compasión es un peligro. A los 18 años, ingresan en la Cripteia, oficialmente, una fuerza de control de los ilotas. En realidad, una escuela de asesinato cada año, una declaración formal de guerra, permite matar sin culpa religiosa. Estos jóvenes aprenden a acechar y matar por la noche. Aprenden que algunas vidas no tienen ningún valor moral. Aprenden a convertirse en lo que Esparta exige. Son estos hombres los que tratan a las mujeres capturadas de Decelia. Son ellos los que deciden el destino de Melina. No por crueldad personal, sino por lealtad a un sistema que ha sustituido la humanidad por la utilidad. En la sala de piedra, sola con los gritos ahogados de las otras mujeres, Melina comienza a comprender lo que significa sobrevivir en Esparta. Comprende que resistirse abiertamente es imposible. Comprende que llorar es inútil. Comprende que se necesitará algo más. Una adaptación. Una estrategia. Una forma de supervivencia que la historia a menudo olvida contar. La mañana llega sin suavidad, como si la propia luz obedeciera a una disciplina espartana. En el edificio al que la han llevado, Melina casi no ha dormido. La piedra conserva el frío, y ese frío parece penetrar en los huesos, mezclarse con el miedo hasta convertirse en algo inseparable de ella. Cuando cierra los ojos, vuelve a ver Decelí, las llamas que lamen las vigas, los gritos que se apagan demasiado rápido, las siluetas armadas que avanzan sin prisa, seguras de su victoria. Cuando los vuelve a abrir, está en Esparta, en una habitación desnuda donde el aire huele a agua estancada y ropa áspera. Los llantos que se oyen a través de la puerta no han cesado. Solo han cambiado de ritmo, como si cada mujer,
por turnos, comprendiera algo nuevo y perdiera una parte de sí misma. La puerta se abre por fin. Entra otra mujer, más joven que la del examen, pero ya marcada por esa postura particular de los espartanos, con la espalda recta, la mirada frontal, la costumbre de ser vista sin justificarse. No sonríe, no se disculpa. Se limita a decir su nombre, Gorgó, como si anunciara un cargo, y añade que se le ha encargado explicar la situación. Melina se da cuenta inmediatamente de que esta explicación no es un gesto de compasión, es un engranaje más en la máquina. Gorgó habla con voz tranquila, casi monótona. Dice que el examen del día anterior no fue una humillación gratuita, sino una evaluación, una medida, una selección. Las marcas en la tableta de cera corresponden a categorías, no especifica cuáles son de inmediato, como si quisiera que la angustia hiciera su trabajo. Luego se decide, con la misma sobriedad que el hombre del abrigo escarlata en el patio. Melina, según la evaluación, es apta para una asignación doméstica. Eso significa que será enviada a una casa espartana como esposa secundaria. El término se pronuncia sin ironía, sin amenaza aparente, como si simplemente se dijera que una jarra iría a tal despensa y otra serviría para transportar agua. Sin embargo, Melina siente que el suelo se le escapa. Esposa secundaria. Conoce las historias sobre Esparta, sobre las mujeres que se entrenan, sobre las costumbres que los atenienses consideran escandalosas, pero nunca había comprendido que esas historias pudieran servir de justificación para una organización fría en la que la vida íntima ya no existe como espacio humano, sino solo como recurso. Pregunta qué implica eso. Su voz la sorprende a ella misma, estable, casi educada. Gorgó responde que Melina vivirá en el hogar de un ciudadano espartano, que tendrá que dar a luz a hijos, que esos hijos pertenecerán a la ciudad, que, llegado el día, serán examinados. Si el niño es considerado aceptable, entrará en la agoge a la edad de 7 años. Si el niño es considerado inaceptable, será eliminado. Gorgó no describe la escena, no es necesario. La palabra basta. Melina oye en ese silencio todo lo que los siglos han convertido en abstracto, la realidad de los bebés transformados en veredicto. Luego viene otra frase, pronunciada con la misma neutralidad, y esa neutralidad la hace aún más terrible. Gorgó explica que la mujer asignada a un hogar no solo está disponible para el hombre de esa casa. En determinadas condiciones, otro ciudadano puede solicitar el acceso a una mujer para la reproducción. La ciudad fomenta lo que, a su juicio, refuerza la población y la fuerza militar. Melina siente como si le hubieran dado un golpe, pero no se mueve. Entiende que la tensión es un lujo, entiende que la indignación es un lenguaje que Esparta no reconoce. Entonces, por primera vez desde su llegada, hace la única pregunta que realmente importa. ¿Qué pasa si se niega? Gorgó la mira y en esa mirada Melina cree percibir algo que se asemeja a una forma de cansancio, o de desprecio, o de una compasión seca. Las mujeres que se niegan, dice Gorgó, son entregadas a la cripteia, para el entrenamiento. La palabra es breve, no se explica, no hace falta. Melina ya sabe que el entrenamiento espartano no solo enseña a correr y a luchar, enseña a romper, a eliminar la vacilación, a destruir sin sentirse destruido. Gorgó añade que Melina será enviada a casa de un ciudadano que ha perdido a su mujer durante el parto y que no tiene heredero. Melina entiende que se lo presentan como una oportunidad. En ese mundo, ser considerada útil es una forma de protección. No ignora lo obsceno de esa lógica, pero la comprende inmediatamente, porque es una lógica de supervivencia. No se rebela contra la frase. La guarda, como se guarda una espada oculta. A continuación, la conducen por pasillos limpios, en una ciudad más austera de lo que imaginaba. Esparta no tiene la belleza de Atenas, no busca seducir. Las casas son sólidas y sin adornos. Las calles no están hechas para pasear, sino para pasar. Todo parece diseñado para durar y obedecer. Melina se sorprende al notar el relativo silencio.
Atenas era un entramado de voces, comerciantes, risas, disputas. Aquí, incluso los ruidos parecen controlados. El hogar al que la llevan pertenece a un hombre llamado Cleómenes. Se encuentra en un pequeño patio interior, rodeado de algunas mujeres de la casa y de un joven que parece llevar cargas como si hubiera nacido para ello. Cleómenes tiene poco más de 30 años. No tiene la edad de Gorgó, pero su rostro ya muestra la dureza de aquellos que han sido educados desde la infancia para no quejarse. Mira a Melina sin prisa, como se mira un objeto cuya solidez hay que comprobar antes de usarlo. Melina sostiene su mirada. Entiende que bajar la mirada se interpretaría como una debilidad, y que una debilidad, en Esparta, es una invitación. Cleómenes habla por fin. Dice que sabe quién era ella, la esposa de un estratega ateniense. Dice que no va a fingir que ella está allí por elección propia. También dice, con una voz extraña, que no le produce placer infligir sufrimiento. Melina no sabe si debe creer esas palabras. No tiene derecho a dejarse convencer demasiado rápido. Pero toma nota del matiz, porque incluso en una máquina, no todos los engranajes son iguales. Él le explica las reglas como se explican las reglas de un ejercicio. Tendrá alojamiento, comida en bus y se la esperará. Deberá cooperar. Deberá dar hijos. No le pregunta si está de acuerdo. Se limita a exponer. Luego añade que no tolerará que la lleven por la fuerza de su casa sin una razón oficial. Esa frase, por fría que sea, marca un límite. Melina comprende que su supervivencia dependerá de esos límites, de esos rincones de la ley y la costumbre en los que podrá refugiarse. La primera noche no tiene nada de romántico. Ni siquiera tiene nada de apasionado. Todo es funcional, rápido, casi silencioso. Melina fija la mirada en un punto en la oscuridad y se esfuerza por no disociarse por completo de sí misma. No se cuenta historias. No se dice a sí misma que eso no importa. Al contrario, se dice que sí importa y que tendrá que vivir con ello, día tras día. Cuando termina, Cleómenes se levanta y se marcha sin una palabra de ternura, pero no la golpea. Tampoco la humilla más. Actúa como un hombre que cumple con una obligación. Y Melina comprende que, en ese lugar, puede ser una forma de mal menor. En los días siguientes, descubre la disciplina doméstica espartana. Las mujeres de la casa no son esclavas como las de su hogar ateniense. Algunas son hilotas, sirvientas vinculadas a la tierra. Otras parecen tener un estatus más complejo. Trabajan sin descanso, pero a veces hablan, de forma breve, sin la charla de Atenas. Melina aprende los gestos esperados, la organización de las comidas, las reglas implícitas. Sobre todo aprende esto. En Esparta, la simplicidad no es una virtud estética, es un arma. Un hogar espartano es una extensión del ejército. Cleómenes, contra todo pronóstico, a veces le habla por la noche, después de las comidas comunes a las que asiste con otros ciudadanos. Le hace preguntas sobre Atenas, sobre la forma de pensar de los atenienses, sobre sus costumbres, sobre sus errores. No pregunta por curiosidad inocente, pregunta como quien recaba información, pero Melina ve en ello una oportunidad mínima. Responde con cautela, eligiendo sus palabras, dando lo suficiente para parecer útil sin ponerse en peligro. Entiende que debe convertirse en indispensable, no por afecto, sino por función. Si tiene un lugar en la lógica espartana, existe. Si no lo tiene, desaparece. Entonces llega la primera señal de la verdadera amenaza. Una mañana, una mujer de la casa le susurra que un hombre de la cripteia ha estado mirando fijamente el patio durante mucho tiempo, como si ya lo estuviera evaluando. Melina no sabe su nombre, pero entiende lo que eso significa. Aquí, ser asignada no es un fin, es un estado provisional. La ciudad puede trasladar, recuperar, redistribuir. Los límites de la vida de una cautiva no los marca su voluntad,
sino el interés del sistema. Y en ese sistema, Melina empieza a desarrollar una idea que la aterroriza tanto como la sostiene. Para sobrevivir, no basta con obedecer. También hay que aprender las fallas, las costumbres, las rivalidades, los matices de estatus. Hay que comprender la lógica espartana desde dentro, no para amarla, sino para moverse en ella como una sombra. Al fondo del patio, el sol golpea la piedra. Melina mira sus pies descalzos, el chitón que no es suyo, la casa que no es la suya, y comprende que la verdadera batalla no será un campo de guerra, será el tiempo. El tiempo que tendrá que aguantar, respirar, callar, hablar en el momento adecuado, producir lo que se le exige sin dejar morir lo que la hace ser quien es. Aún no sabe si eso es posible, pero sabe esto. No ha sido destruida en Deselia, ha sido desplazada, y mientras respire, aún puede aprender. Pasan las semanas, luego los meses, y Melina descubre que el tiempo en Esparta no transcurre como en otros lugares. No se alarga, no se cuenta, se acumula. Cada día se parece al anterior, no por monotonía, sino por voluntad. La repetición no es un efecto secundario del sistema espartano, es su esencia. Moldea los cuerpos, pero sobre todo las mentes. Melina comprende que si deja que esta repetición la absorba sin estar atenta, poco a poco dejará de percibirse a sí misma como algo más que una función. Así que observa, memoriza, transforma cada detalle en información útil. Cleómenes sigue acudiendo a ella con una regularidad casi mecánica. Las noches son breves, silenciosas, regidas por una lógica que él nunca explica, pero que aplica sin variaciones. Sin embargo, los días revelan fisuras inesperadas. Algunas tardes, cuando regresa del entrenamiento o de las comidas comunes, se queda un rato en el patio, sentado en la piedra, mirando al cielo sin decir nada. Melina aprende a no romper esos silencios demasiado rápido. Entiende que, para un espartano, hablar nunca es neutro. El silencio es a menudo el único espacio donde algo personal puede sobrevivir. Poco a poco, Cleómenes empieza a hablarle, no de sentimientos, no de remordimientos, sino de tácticas, de campañas pasadas, de decisiones tomadas en el campo de batalla. Evoca Mantinea, las líneas que se rompen, los errores atenienses, la forma en que un hombre puede morir sin haber entendido por qué. Melina escucha. No intenta corregir, no intenta brillar. A veces hace una pregunta sencilla, casi ingenua, que le obliga a precisar su pensamiento. Eso lo aprendió de su marido, Hipócrates. A los estrategas les gusta hablar con quienes saben escuchar sin competir. Una noche, Cleómenes menciona la cripteia con una extraña reserva. No entra en detalles. Se limita a decir que algunos hombres permanecen allí demasiado tiempo. Melina siente que esa frase es una frontera. No la cruza, se limita a responder que, incluso en Atenas, algunos soldados regresan transformados por lo que han hecho. Cleómenes la mira entonces como si ella hubiera dicho algo inesperado. No responde, pero esa noche se queda más tiempo después de acostarse, como si intentara posponer el momento en que tendrá que volver a hacer exactamente lo que Esparta espera de él. Es en este periodo cuando Melina comprende algo esencial. Esparta ha roto los lazos familiares para crear guerreros, pero no ha eliminado la necesidad humana de reconocimiento. Simplemente la ha redirigido hacia la ciudad. Los hombres buscan la aprobación de sus compañeros, la validación de los éforos, la memoria colectiva de sus hazañas. Esa necesidad es constante. Y ahí es donde Melina vislumbra una posibilidad. Si no puede ofrecer libertad, puede ofrecer una escucha que no juzga según los criterios espartanos. Una escucha que no exige valentía ni silencio absoluto. Sin embargo, la presión nunca desaparece. Las mujeres de la casa le recuerdan, a veces sin palabras, que su valor sigue siendo condicional. Un embarazo esperado, vigilado. Los ciclos contados. Las miradas que se detienen demasiado tiempo en su vientre. Melina sabe que si no concibe,
La frágil protección que le ofrece esta casa se derrumbará. Oye nombres susurrados en los pasillos, el de Lisandro, capitán de la criptia, pronunciado con especial temor. Las historias nunca son completas, pero son suficientes. Mujeres que regresan destrozadas, cuerpos inutilizados, silencios definitivos. Entonces adapta su comportamiento con una precisión casi científica. Sigue las recomendaciones alimenticias de las mujeres espartanas. Participa en los ejercicios ligeros que se esperan de las mujeres aquí, porque un cuerpo fuerte es un cuerpo útil. Se muestra disponible sin provocar. Se convierte en lo que Esparta llama una mujer correcta, mientras guarda para sí sus pensamientos, que guarda como objetos preciosos en un espacio interior al que nadie puede acceder. Una mañana, la noticia llega sin ceremonias. Está embarazada. El médico de la casa lo anuncia con tono neutro, como si confirmara el estado de un campo tras inspeccionarlo. Melina siente un alivio tan intenso que tiene que sentarse. No es pura alegría, es un respiro, una suspensión del peligro inmediato. Sabe que eso no significa seguridad eterna, pero le da tiempo. Y en Esparta, el tiempo es la única moneda que realmente importa. Cleómenes recibe la información sin efusividad. Asiente con la cabeza, dice que está bien, que ahora la casa tiene un futuro. Pero esa noche, cuando regresa, le pone la mano sobre el vientre con un gesto casi torpe, como si no supiera exactamente lo que está haciendo. Melina no dice nada. Ella entiende que ese gesto, por breve que sea, es una transgresión minúscula, pero real. A los hombres espartanos no se les anima a encariñarse antes de que el niño haya sobrevivido al examen. Esperar demasiado pronto se considera una debilidad. Sin embargo, ese gesto existe. Ella lo guarda en su memoria. El embarazo cambia sutilmente su posición. Las mujeres de la casa le hablan de otra manera. Las miradas se vuelven más atentas. Ya no la tratan con brusquedad. La protegen, no por compasión, sino por interés. Su cuerpo es ahora portador de un futuro soldado en potencia. Eso basta para calmar ciertos ardores, incluidos los de la cripteia. Lisandros, según se entera, ha visto rechazada su petición. No cancelada. Rechazada. La diferencia es importante. Durante esos meses, Melina observa aún más. Se da cuenta de cómo las mujeres espartanas, a pesar de su reputación de libertad, también viven bajo una vigilancia constante. Su fuerza física no es una emancipación, sino una exigencia. Deben producir cuerpos capaces de soportar la guerra. Su palabra pública se tolera porque sirve a la ciudad. Nada es gratuito, nada es puramente humano. El parto tiene lugar en primavera. Es difícil, pero lo controlan manos expertas. El niño es un varón. Melina apenas lo ve antes de que se lo lleven para examinarlo. Las horas siguientes son las más largas de su vida. Sabe que todo se decide en ese momento frío y preciso, en el que los ancianos decidirán si ese recién nacido merece vivir. Cuando por fin se lo devuelven, con un simple gesto que indica que se le considera aceptable, siente que las fuerzas le abandonan. Llora en silencio con el rostro hundido en la áspera tela, no de felicidad, sino de agotamiento. Al niño se le da un nombre según la tradición espartana. Un nombre duro, con un significado marcial. Melina lo acepta. Sabe que ese nombre no es el suyo. Ella tiene otro, secreto, que susurra cuando nadie la oye. También sabe que a los 7 años se lo arrebatarán. No se engaña a sí misma. Pero se promete una cosa. Mientras lo tenga a su lado, le dará algo más que la dureza espartana, aunque solo sea un recuerdo difuso, aunque solo sea un rastro. Cleómenes vuelve a cambiar. La presencia del niño lo hace más presente en el hogar. Habla más, a veces evoca su propia infancia, fragmentos que nunca había expresado. Melina comprende que, sin quererlo, se ha convertido para él en un espacio de expresión prohibido en otros lugares. Eso la protege, pero también la expone.
Un espartano que se encariña demasiado es un espartano sospechoso. Las miradas externas se vuelven más pesadas. Los murmullos se reanudan. La ciudad siempre observa. Melina ahora lo sabe. También sabe que sobrevivir en Esparta no es una victoria rotunda. Es una negociación permanente con un sistema que nunca olvida. Abraza a su hijo en el patio silencioso y comprende que cada día ganado es un acto de resistencia invisible. Los años siguientes transcurren con una lentitud engañosa. En Esparta, nada parece cambiar nunca, y sin embargo todo se desgasta. Los cuerpos se desgastan. Las certezas se desmoronan. Los hombres mueren. Las mujeres permanecen. Melina aprende que sobrevivir no significa permanecer intacta, sino aprender a transformarse sin perderse por completo. Su hijo crece rápido, como todos los niños espartanos. Su cuerpo se vuelve fuerte, su mirada más atenta, ya acostumbrada a observar el mundo como un lugar donde los errores salen caros. Melina lo alimenta, lo acuna, le habla en voz baja cuando nadie la oye, consciente de que cada palabra es una frágil semilla plantada en un suelo hostil. Cleómenes también cambia, no de forma brusca, no de forma abierta, pero de una manera que solo aquellos que viven cerca pueden percibir. Vuelve a casa más temprano, se queda más tiempo. A veces mira a su hijo como si intentara conciliar dos realidades irreconciliables: el niño al que ama y el futuro guerrero que la ciudad exige. No habla de dudas. En Esparta, la duda no es una emoción reconocida, pero Melina la ve en sus prolongados silencios, en la forma en que se tensan sus hombros cuando oye los gritos de los chicos que entrenan en la distancia. La amenaza de Lisandro nunca desaparece por completo. Se aleja y luego vuelve, como una sombra que espera su momento. Melina sabe que mientras tenga hijos que se consideren aceptables, mientras Cleómenes conserve su estatus, seguirá estando relativamente protegida. Pero también sabe que esa protección es condicional, frágil. Un simple desequilibrio podría cambiarlo todo. Una derrota militar, una acusación, una sospecha de apego excesivo. Cuando su hijo cumple 7 años, llega el día sin ceremonias. Se lo llevan. No de forma violenta, no con gritos, pero con una eficacia que quizás sea aún más cruel. Melina no tiene derecho a oponerse. Ni siquiera tiene derecho a mostrar demasiada emoción. Besa a su hijo por última vez, con la frente apoyada en la suya, y le susurra una palabra que quizás solo entenderá más tarde, si sobrevive. Recuerda, esa palabra no tiene ningún valor en Esparta, pero para Melina lo significa todo. Tras esa partida, algo se rompe definitivamente en su interior. Ella sigue cumpliendo con su papel. Da a luz a otros hijos. Algunos viven, otros no. Aprende a no hacer preguntas cuando un bebé no regresa del examen. Aprende a respirar lentamente cuando le comunican una decisión tomada sin ella. Pero por dentro, se desprende. Ya no espera que la perdonen. Solo espera durar lo suficiente para comprender. Cleómenes, por su parte, comienza a llamar la atención. No por su excesiva valentía, sino por su moderación. En una sociedad que valora la audacia hasta la autodestrucción, la prudencia se vuelve sospechosa. Él regresa vivo de batallas en las que otros caen. No se le acusa de cobardía, pero comienzan los rumores. Los éforos observan. En Esparta, ser observado rara vez es buena señal. Una noche, Cleómenes finalmente habla con claridad. Le dice a Melina que siente que la ciudad se cierne sobre él. Dice que ya no puede ser lo que se espera de él sin perderse por completo. Dice que desde que la conoce, ha comprendido algo que el agoge nunca ha logrado borrar por completo. El hombre no es solo un instrumento. Melina le escucha sin interrumpir. Entiende que ese momento es peligroso. Las palabras que pronuncia se considerarían una traición si se escucharan en otro lugar. Es entonces cuando la idea, largamente formulada, toma forma clara. Marcharse, no resistirse abiertamente, no morir heroicamente.
sino abandonar Esparta. La idea es casi impensable. Esparta no se abandona, no renuncia a lo que ha construido. Pero Melina ha pasado años observando los márgenes del sistema, las embajadas, los desplazamientos oficiales, las zonas donde la autoridad se diluye y se vuelve menos densa. Sabe que no será una simple huida, será una desaparición organizada. No hablan de moral, hablan de posibilidades, de tiempo, de riesgos. Cleómenes sabe lo que perderá: su estatus, su nombre, su lugar entre los iguales. Melina sabe lo que arriesga: ser capturada, ser entregada a la Cripteia, perder a sus hijos, pero también saben lo que ya han perdido y lo que aún pueden salvar. El plan se construye lentamente, en silencio, con la ayuda discreta de algunas figuras marginales, hilotas, periecas, mujeres que también han perdido algo en Esparta y que ya no esperan nada de su justicia. Nada se deja al azar. Cada movimiento está calculado, cada ausencia explicada. El día en que Cleómenes parte en misión diplomática, Melina comprende que ha llegado el momento. La partida no es espectacular, es agotadora, larga, marcada por el miedo constante a ser reconocida, pero tiene éxito. Por primera vez en años, Melina atraviesa un territorio sin sentirse observada como un recurso. Cuando finalmente llegan a una ciudad que no obedece las leyes de Esparta, siente algo que no había experimentado desde Decelia. Un vértigo, el de poder elegir dónde poner los pies. La vida después de Esparta no es fácil. Cleómenes ya no es ciudadano. Es un hombre sin un lugar definido, que lleva consigo una formación que ya no tiene un uso claro. Melina debe volver a aprender a existir sin vigilar cada gesto. Sus hijos crecen en otro lugar, de forma diferente. Algunos aún llevan las huellas de la educación espartana. Otros se alejan poco a poco de ella. Melina envejece. A veces cuenta su historia, no para despertar compasión, sino para transmitir comprensión. Sabe que Esparta seguirá siendo admirada, estudiada, mitificada. Sabe que muchos preferirán recordar la disciplina, el coraje, la fuerza, pero también sabe lo que hubo que sacrificar para crear esa imagen. Las mujeres, los niños, los pueblos conquistados, las vidas reducidas a funciones. Cuando muere, no es con miedo. Es en una cama sencilla, rodeada de quienes sobrevivieron con ella. No venció a Esparta, no la derrocó, pero se negó a convertirse por completo en lo que Esparta quería que fuera. Conservó una parte de sí misma que ni la Agoge, ni la Cripteia, ni la implacable lógica de la ciudad lograron destruir. Su historia no es la de una heroína en el sentido clásico. No dirigió ningún ejército, no dejó ningún monumento. Simplemente vivió. Y a veces, en los sistemas más inhumanos, vivir sin desaparecer interiormente es la forma más rara de victoria.